Buenas, sean bienvenidos al desarrollo del siguiente tema que lleva como título hipertiroidismo. Mi nombre es Rolfo Palma y soy estudiante del tercer año de Medicina Integral Comunitaria. Y en este video tocaremos algunos puntos como la definición, hablaremos un poco acerca de la anatomía y irrigación de la hormona tiroidea, algo acerca de la fisiopatología de la enfermedad, así como las causas etiológicas de la elevación de la hormona tiroidea. Vamos a hablar de las enfermedades graves, el cuadro clínico, con los síntomas y signos, así como el diagnóstico de la enfermedad y el tratamiento, haciendo hincapié en algunos aspectos acerca de los medicamentos antitiroideos, y así como todo el tratamiento con la tiroidectomía y todo el yodo y todos esos aspectos que son importantes a tener en cuenta. Sabemos que el hipertiroidismo es una enfermedad bastante frecuente en la práctica médica y de allí radica su importancia en su estudio. En este video abordaremos de forma general lo que es el hipertiroidismo. No haremos hincapié acerca de la fisiología endocrina, que es un tema bastante apasionante y bastante bonito para estudiar. Y sin duda alguna tampoco haremos énfasis en lo que sería la síntesis y cómo se forman las hormonas tiroideas. Eso quizás haga otro video para explicar, pero vamos a entrar de lleno en lo que sería la definición de la enfermedad. Decimos que el hipertiroidismo es la enfermedad causada por el aumento en la síntesis y secreción de hormona tiroidea, y la tirotoxicosis es el síndrome clínico y bioquímico en que los tejidos se exponen a altas concentraciones de hormonas tiroideas. ¿Cuál es la diferencia entre hipertiroidismo y el síndrome de tirotoxicosis o tormenta tiroidea? La diferencia es porque esta última hay una exacerbación del hipertiroidismo a tal grado que pone en peligro la vida del paciente. Eso es fundamentalmente por la insuficiencia cardíaca con gasto cardíaco elevado. Por su parte, la tirotoxicosis engloba el hipertiroidismo y otras enfermedades que cursan con una elevada concentración de las hormonas tiroideas causadas por la glándula tiroidea o no. ¿Cierto? Con respecto a la anatomía tiroidea, sabemos que la glándula tiroides es una glándula de secreción interna que está situada en la región anterior del cuello y está constituida fundamentalmente por dos lóbulos laterales, que estos dos se encuentran unidos en su base por un istmo, que es la parte media, ¿cierto? Por detrás tiene la laringe y la tráquea, a los cuales se encuentra herido, por cuya razón sube y baja durante la deglución. Esto lo podemos observar con las maniobras semiológicas de la Hay, entre otras. Por fuera, la relación más importante es con la carótida. También tiene relación con los nervios recurrentes. Hay afecciones del tiroides que causan con aumento de su volumen y que pueden determinar síntomas por compresión. ¿Cuáles son esos síntomas? Afonia, disnea. La disnea fundamentalmente se da en el cáncer, las inflamaciones del tiroides, así como peligros de lesión durante la cirugía de esta glándula. También ponen en riesgo o pueden traer estas manifestaciones clínicas. Bien, con respecto a la irrigación e inervación, el tiroides es una glándula muy vascularizada. Sabemos que presenta una irrigación de 5 veces mayor que el riñón. El riñón, con todas las funciones que ejerce, con el mantenimiento hídrico, el equilibrio ácido básico, el equilibrio hidromineral, todas esas funciones, y aún así la tiroides tiene una irrigación 5 veces mayor que el riñón, y está irrigado por dos arterias tiroideas superiores que vienen siendo ramas de las arterias carótidas externas. Las carótidas externas dan varias ramas, tiroidea superior, sublingual, maxilar, facial, y una de las principales ramas que da en su trayecto son las arterias tiroideas superiores, que van a irrigar la parte superior de los lóbulos tiroideos, y son ramas de la carótida, como dijimos. Hay dos arterias tiroideas inferiores, que son ramas de la subclavia, y una arteria tiroidea media. Con respecto a las venas, la sangre retorna al corazón por las venas del mismo nombre. La inervación es de tipo neurovegetativo y está a cargo del simpático, que es el estimulante, y del vago, que es el inhibitorio. Bien, con respecto a la fisiopatología, sabemos de que esta enfermedad se va a
caracterizada por una elevada síntesis y la secreción de estas hormonas tiroideas. Estas hormonas tiroideas ejercen su acción frente a muchos tejidos, de allí la aparición de sus manifestaciones clínicas. Y es importante saber algunas de las funciones para que puedan aparecer esta sintomatología. Y el exceso de hormonas tiroideas induce un aumento global del metabolismo en primera instancia, con una elevación del gasto energético, de la producción de calor y consumo de oxígeno. Aumenta la síntesis proteica, pero en conjunto predomina el catabolismo sobre el anabolismo, ¿no? Por lo que se produce un balance nitrogenado negativo. Además aumenta la sensibilidad de los tejidos a la acción de las catecolaminas. Este es sumamente importante, porque esto explicaría el porqué, ¿no? El porqué de muchas de sus manifestaciones clínicas, especialmente a nivel cardiovascular. Sabemos que las catecolaminas como la noradrenalina, adrenalina, dopamina, que son catecolaminas que son segregadas por medio de las glándulas suprarrenales, especialmente de la médula suprarrenal, y estas tienen un efecto ionotrópico positivo a nivel del corazón, aumentando el gasto cardíaco, aumentando el volumen minúsculo, aumentando la fuerza de contractibilidad miocárdica y por ende la frecuencia cardíaca. Y todo esto es debido a una potenciación de los receptores adrenérgicos. Sabemos que estos receptores son los que captan estas catecolaminas, ¿no? Y si hay una potencialización de estos receptores, van a captar mucho más estas catecolaminas y así ellas van a poder ejercer un efecto mucho más fuerte, mucho más potente. Debido al efecto catabólico se produce adelgazamiento, poco notable en la polifagia, ¿no? Que es otra de las manifestaciones clínicas. La piel se hace fina, aumenta la caída del cabello, las uñas se vuelven frágiles y tienden a separarse del lecho unguial. Esas son las uñas de Plummer, que la vamos a ver más ahorita en una foto. El exceso de hormonas tiroideas produce un aumento de la motilidad intestinal, por lo que aumenta el número de evacuaciones. Eso se traduce como diarrea, aumenta el número de deposiciones diarias. Se sobrecarga el aparato cardiovascular debido al aumento de las necesidades tisulares de nutrientes de oxígeno. Como existe una exagerada demanda del organismo por el metabolismo exagerado, el corazón tiene que llevarle oxígeno a esos tejidos y por eso tiene que trabajar de manera mayor, aumentando el gasto cardíaco, aumentando la frecuencia cardíaca, ¿no? Y esto puede traer como consecuencia la aparición de arritmias que se pueden ver en el electrocardiograma, como el alargamiento del PR, como se puede ver la fibrilación auricular. Sabemos que la fibrilación auricular es una de las causas etiológicas, creo que la más frecuente, de la aparición de cardioembolismo, ¿no? Aparición de émbolos que se forman en el corazón y viajan a la circulación sistémica y pueden llegar hasta las arterias cerebrales intracraneales, produciendo una obstrucción y disminución del flujo sanguíneo con la consiguiente aparición de hipoxia. Y los signos que pueden aparecer después, focalización motora, entre otros. Con respecto al sistema neuromuscular, el exceso de hormonas tiroideas se manifiesta con nerviosismo, irritabilidad, insomnio, trastornos mentales que pueden oscilar desde la ansiedad al delirio, temblor fino distal, que en la práctica médica se utiliza mucho una prueba que consiste en colocar una hoja de papel en las palmas de las manos y allí podemos observar ese balance, ¿no? Ese temblor fino que existe, que si tú se lo colocas a una persona sin esta alteración, se puede ver que no existe esa diferencia tan marcada, por decirlo de alguna manera. Existe hiperreflexia, una exageración de los reflejos, sobre todo del reflejo braquial y tricipital, y debilidad de los músculos de la cintura. También dice la bibliografía que se produce disnea, y esta disnea es provocada por el consumo de oxígeno y quizás por la ansiedad. Y debe diferenciarse de la disnea que puede provocar un bocio voluminoso al estrechar la vía respiratoria, ¿no? Existen bocios que son tan grandes que pueden estrechar la vía respiratoria con la aparición de estridor, afonia y características clínicas como tireaje intercostal, entre otras manifestaciones. Bien, con respecto a la etiopatogenia de la elevación de las hormonas tiroideas, son muchas causas, ¿no? Y en las bibliografías salen muchas clasificaciones,
pero me gustó esta y la comparto con ustedes, que pienso que engloba casi todas las alteraciones. Y número 1 es tirotoxicosis con hipertiroidismo, ¿no? Y entra una subclasificación que dice hipertiroidismo dependiente de la hormona tiroestimulante de la tiroides y sustancias similares. En algunas bibliografías lo refieren como hipertiroidismo secundario, ¿no? Que puede ser secundario a un adenoma hipofisiario productor de tiroestimulante de la tiroides. Cuando estudiamos fisiología, sabemos que endocrina, sabemos que la tiroestimulante de la tiroides es una hormona segregada por la adenohipófisis, ¿no? Y esta hormona es liberada y ejerce su efecto a nivel de la tiroides para favorecer la captación de ioduros y para la síntesis, ¿no? Y la formación de hormonas tiroideas. Entonces, si existe una hipersegregación por un adenoma hipofisiario, va a estimular mucho más a la captación y así, por ende, a la síntesis de estas hormonas. La mole y datiforme, que son causas rarísimas, así como el coriocarcinoma, que son causas rarísimas de hipertiroidismo secundarios. Y B, hipertiroidismo independiente de la tiroestimulante de la tiroides, o sea que no tiene nada que ver con la tiroestimulante de la tiroides ni con estos tumores causantes de estas hormonas o que pueden causar elevación de estas hormonas. Y también se le conoce como hipertiroidismo primario, ¿no? Que nada tiene que ver con otra causa y es un compromiso intrínseco de la glándula. Y puede ser por destrucción tiroidea, como la tiroiditis silente, la tiroiditis subaguda o post administración de yodo 131. De causa autoinmune, como el bocio tóxico difuso o la tiroiditis crónica, como la tiroiditis de Hashimoto. Sabemos que esta tiroiditis es una enfermedad autoinmune en que existe una pérdida de la tolerancia y existe por parte del sistema inmune un ataque a la tiroides que al principio se va a manifestar con una tirotoxicosis, un aumento de la síntesis de las hormonas, pero posteriormente va a disminuir paulatinamente por la destrucción del tejido, ¿no? Y de los folículos y las estructuras que se encargan de la síntesis y la secreción de las hormonas. Y están de causas no bien precisadas, como el adenoma tóxico variante única o multinodular en la enfermedad de Hofbase-2. Y 2, que es lo que le mencionaba anteriormente, que puede haber tirotoxicosis sin hipertiroidismo, como la tirotoxicosis facticia, el estruma ovárico, que es una causa súper rara de hipertiroidismo, y la metástasis del carcinoma tiroideo. Bien, el bocio tóxico difuso o enfermedad de grado de Basedow es el hipertiroidismo más frecuente, por eso lo vamos a tratar. Y es un trastorno autoinmune caracterizado por la elevación en la sangre de las inmunoglobulinas IgG, llamadas inmunoglobulinas estimuladoras de la tiroides, que actúan sobre los receptores de la tiroestimulante de la tiroides en las células tiroideas y producen una inhibición competitiva de esta hormona, lo que ocasiona una hiperfunción de la glándula tiroidea. Sabemos que es más frecuente en mujeres y con respecto a la edad es más frecuente entre los 30 y 50 años. Entre las manifestaciones que produce bocio difuso, la oftalmopatía como el exoftalmo, el mixedema pretibial y la acropaquia. Aquí vemos una foto y una imagen de una persona con enfermedades graves. Una fase bastante característica. Ahí podemos ver el exoftalmo y esa fase como de susto y de insomnio, que es una de las cosas que produce el hipertiroidismo. Bien, con respecto al cuadro clínico, ¿cuáles son los síntomas? Nerviosismo, polifagia, pérdida de peso, intranquilidad, incapacidad para la concentración, palpitaciones, cambios en el hábito intestinal, intolerancia al calor, sudoración, depresión, trastornos menstruales en el caso de las mujeres, disfunción sexual eréctil, debilidad muscular, fotofobia y sensación de arenina ocular.
Con cierta frecuencia, previo al inicio de la sintomatología, existe un estrés psíquico, familiar o laboral o físico, una enfermedad personal. Entre los familiares de primera línea no es raro encontrar antecedentes de tiroidopatías y otras afecciones de origen autoinmune. En el examen físico, las mucosas pueden estar hipercoloreadas, la piel es fina, húmeda y caliente, a veces con zonas de hiperpigmentación o vitiligo. Es posible la caída del cabello, del vello axilar y pubiano y onicolisis. En algunos pacientes aparece un edema pretibial duro, firme, de difícil godez, acompañado de hiperpigmentación y de piel con aspecto de cáscara de naranja. Y ese es conocido como el mixedema pretibial que le dije anteriormente. En el aparato cardiovascular hay taquicardia, puede haber la fibrilación auricular, hipertensión arterial sistólica, soplos cardíacos y en ocasiones insuficiencia cardíaca con gasto aumentado. En el aparato digestivo se puede encontrar hepatomegalia. En el sistema linfopoyético a veces hay adenomegalia generalizada y esplenomegalia, sobre todo en pacientes jóvenes y adolescentes. En el sistema nervioso se encuentra hiperreflexia, hipercinesia, temblor fibrilar de las manos y párpados y atrofia de la musculatura proximal de las extremidades. Como síntomas psicológicos están la disminución de la concentración y la atención, así como depresión y ansiedad. Las alteraciones oculares consisten en miradas brillantes, ausencia del parpadeo, que es el signo de von Graefe. Al desviar la mirada hacia abajo, el párpado superior no sigue el movimiento del globo ocular y queda al descubierto la esclerótica. Eso es un signo bastante característico. Existe enrojecimiento conjuntival, edema periorbitario, paresia o parálisis de los músculos extrínsecos del ojo, acompañado o no de exoftalmo. El tiroides está aumentado de tamaño y sus características suelen orientar hacia la causa, de manera que si es difuso, liso o multinodular indoloro, de consistencia elástica acompañado de soplo, el diagnóstico apunta hacia la enfermedad de grave vacío, así como hacia la afección que produce la tiroestimulante de la tiroides o sustancias similares, como la gonadotropina coriónica. Bien, cuando tú estás palpando y nada más palpas un nódulo único, sugiere una enfermedad de Plummer. Mientras que existe dolor, se debe pensar en una tiroiditis subaguda. Eso es importante, ¿no?, a la hora de realizar el examen físico. Bien, aquí tenemos otra imagen de un paciente con hipertiroidismo, en el cual podemos observar en el cuello el aumento, ¿no?, que se ve a simple inspección del tamaño de la glándula tiroides, ¿no? Existe como una cara de insomnio con un enrojecimiento del ojo. Se ve una marca, pareciera que estuviera el paciente como deprimido, ansioso, y es muy característica esta fase. Aquí tenemos otra imagen de la enfermedad grave, que podemos ver la dermatitis, ¿no?, que las alteraciones a nivel de la piel que aparecen en el hipertiroidismo, la retracción palpebral, la proctosis, el bocio, la quemosis, el edema asociado también. Aquí esta fase característica como de susto, y ahí podemos ver aumento del globo ocular, ¿no?, conocido como exoftalmo. Bien, el diagnóstico consiste en la cuantificación de las hormonas T3 y T4, que cuando se hace un test hormonal y unas pruebas hormonales van a aparecer aumentadas, obviamente, para saber que es un hipertiroidismo, ¿no? Se encuentra aumentada, y la TSH disminuida. Esto en el caso de un hipertiroidismo primario, ¿no?, porque si fuera un hipertiroidismo secundario, la TSH estaría aumentada, así como la T3 y la T4. Pero la TSH, como la T4 y la T3 están aumentadas, la TSH no va a seguir estimulando la tiroides para que siga secretando hormonas, sino que ya se va a ver disminuida. Y se hace una gammagrafía tiroidea para ver si se trata de una enfermedad autoinmune, ¿no? Y también para ver, se hacen ecografías y se hacen una serie de estudios para ver si existen nódulos, el tamaño del nódulo, cuantificarlo, ¿no? Así que también se puede realizar otro tipo de estudios como
la exploración circulatoria o un telecardiograma, que existe aumento del arco medio izquierdo, aumento del área cardíaca por la cardiomegalia que puede ocurrir por el gasto cardíaco, la insuficiencia cardíaca con gasto cardíaco aumentado. El corazón aumenta de tamaño para tratar por hipertrofia, por el trabajo, ¿no? Por el trabajo continuo en la irrigación, en tratar de satisfacer la demanda metabólica de la economía. En el electrocardiograma se puede conseguir taquicardia sinusal, bloqueo auriculoventricular sinusal, pueden haber extrasístoles, un PR halagado que sugiere un bloqueo auriculoventricular, un aleteo o una fibrilación auricular o extrasístoles ventriculares. Son cosas y se hacen por descartar, por decirlo de alguna manera. En el caso de que en el examen físico hayamos palpado un nódulo, es indispensable hacer un ultrasonido del tiroides, ¿no? Con el ultrasonido del tiroides se puede ver el bocio, las lesiones nodulares o el aumento generalizado de un lóbulo en específico, que sugiere un carcinoma tiroideo de uno de los lóbulos, entre otras apariciones. Bien, con respecto al tratamiento, está la terapia antitiroidea, que consiste en fármacos, yodo radiactivo, el yodo 131 que vimos anteriormente, y espero que esto le haya quedado, que una de las causas, ¿no?, que puede causar hipertiroidismo o tirotoxicosis. La tiroidectomía también, que consiste en la extirpación total de la tiroides, y obviamente van a seguir un tratamiento continuo con fármacos, ¿no? Pero el caso de la tiroidectomía es cuando se sospeche haya un nódulo o múltiples nódulos a nivel de la tiroides, o algún carcinoma a nivel de uno de los lóbulos, o exista una afección directamente que la única cura radical sería la extirpación quirúrgica. Bien, con respecto a la disminución de la sintomatología, se utilizan los beta bloqueantes. Mejora rápidamente la sintomatología del paciente y se utiliza para lograr el eutiroidismo necesario para la cirugía tiroidea también. Y el más empleado es el propanolol, ¿no?, que es un beta bloqueante, ¿no?, que es mixto, también tiene bloqueador alfa y adrenérgico también. Y se utiliza en dosis promedio de 120 miligramos al día, ¿no? En caso de ser el único medicamento previo a la cirugía, esta dosis se debe mantener hasta una semana después de la tiroidectomía. Y es un tratamiento también que se utiliza en el temblor esencial, ¿no?, y es el principal, el propanolol. Aunque se pueden utilizar otros beta bloqueadores como el atenolol, el propanolol es el de elección. Y vienen presentaciones de 40 miligramos, así que con 3 pastillas diarias controlaría bastante los síntomas como el temblor en reposo, la hiperhidrosis, la sudoración, el nerviosismo, la intranquilidad. Mejorará bastante esa sintomatología. Y otra de las bases es la inhibición de la conversión periférica de T4 a T3, y eso se logra mediante el yodo orgánico, sustancia radiográfica de contraste. Con respecto a los fármacos, el metimazol y el propiltiuracilo son los más utilizados, y sabemos que el metimazol inhibe la síntesis de las hormonas tiroideas al bloquear la función de la peroxidasa tiroidea, que está en el proceso de oxidación y organificación del yodo inorgánico y el acoplamiento de la yodotirosina. O sea, ella inhibe esta hormona, que es la que se encarga de oxidar, ¿no?, el yoduro para transformarlo en yodo, y el yodo es el que va a ser utilizado junto con la tirosina para la formación, ¿no?, de las hormonas tiroideas, la T3 y la T4. Si yo inhibo esa oxidación, me va a inhibir la formación de estas hormonas. Y el propiltiuracilo inhibe la conversión tiroidea de T4 a T3. Algo que se me olvidó mencionarles, es que es sumamente importante, que la T3 tiene un efecto mucho más potente, hasta 4 a 5 veces más potente
inclusive algunos autores dicen que mucho más que la T4, y allí que si hay aumento en la hormona T3 va a empeorar la sintomatología. Entonces el propiltiuracilo lo que va es bloquear esa conversión para tratar de mejorar la sintomatología en cuanto a las manifestaciones, sobre todo desde el punto de vista cardiovascular que se da. Bien, el metimazol viene en comprimido de 5 miligramos y 20 miligramos. La dosis de inicio es de 40 a 60 miligramos al día y en dosis menores en caso de hipertiroidismo leve. Con respecto al propiltiuracilo, vienen tabletas de 50 miligramos. La dosis de inicio es de 400 a 600 miligramos diarias. Eso depende del médico y sobre todo el endocrinólogo, que valore el estado del paciente y él va a mandar la dosis adecuada, pero generalmente es de 400 a 600 miligramos al día y en dosis menores en caso de hipertiroidismos leves. ¿Cuáles son los efectos adversos? Existen efectos adversos menores, leves o moderados. ¿Cuáles son los comunes de los efectos menores? Prurito, urticaria, artralgia, dolor en las articulaciones, dolores en los músculos, la mialgia, disminución de los leucos y la fiebre. ¿Cuáles son los menores, pero muy poco frecuentes? Son náuseas, trastornos gastrointestinales y artritis. ¿Y cuáles son los graves? Los efectos graves están los poco frecuentes, que van del 0.2 al 0.5 de los pacientes, y es agranulocitosis, menos de 500 neutrófilos. Y están los muy infrecuentes, que son anemia aplásica, trombocitopenia, hepatitis en el caso del propiltiuracilo, y la colestasia en el caso del metimazol, y la vasculitis. Bien, el yodo radioactivo reduce la cantidad de tejido tiroideo en el funcionamiento. Las dosis habituales para las enfermedades graves es de 5 a 10 microgramos. Las dosis habituales para la enfermedad de Plummer es de 20 a 50 microgramos. El paciente presenta normalización de los niveles de T3 y T4 aproximadamente al mes de aplicado el tratamiento. ¿Cuáles son los efectos adversos? Cialodenitis, tiroiditis por radiación, exacerbación de la tirotoxicosis. Agravamiento de la oftalmopatía, imagínate, un mayor exoftalmo. El hipotiroidismo post-yodo 131 se presenta en el primer año en el 20% de los casos, que ya lo estudiamos, este hipertiroidismo post-yodo. Y bueno, la cura radical, la tiroidectomía, subtotal o casi total. ¿Cuáles son las indicaciones? A. Las enfermedades graves, grandes bóceos o con nódulos sospechosos. B. Enfermedad de Plummer en quienes no puede aplicarse el yodo 131. Requiere antitiroideo previo por 4 a 6 semanas y yodo orgánico por 7 a 10 días en el caso de la enfermedad de graves. ¿Cuáles son las complicaciones de la tiroidectomía? Una de las complicaciones es el hipotiroidismo, la hipocalcemia transitoria o hipoparatiroidismo definitivo, porque en la extirpación quirúrgica, como la glándula tiroides se encuentra en íntima relación con la paratiroides, en el acto médico tienen que tenerse unas medidas muy cuidadosas para no también afectar la glándula paratiroides, que produzca un hipoparatiroidismo definitivo. Parálisis recurrencial transitoria o definitiva y la tirotoxicosis recurrente, menos del 10% o transitoria. Crisis tirotóxica si la preparación fue inadecuada. Bueno, y espero que fue bastante sencilla esta explicación, no quise abundar en muchos más detalles, pero básicamente esto es lo más importante en cuanto a conocer del hipertiroidismo. Muchas gracias.